Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre me emociona muchísimo saber que están del otro lado, listos para un nuevo vídeo, para un nuevo chismecito, para un nuevo encuentro con el mundo del espectáculo, con el drama, con las noticias que nos hacen vibrar y sobre todo con todo lo que nos gusta. Hoy, amigos míos, prepárense porque el tema que les traigo es explosivo. El título lo dice todo, ¿verdad? Bombazo, las suegras de Kerem y Hande en guerra. ¿Qué pasó? Así como lo escuchan. Parece que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, no solo involucra a ellos dos, sino que también, y vaya que también, involucra a sus respectivas familias. Y la cosa, al parecer, no está precisamente en calma. Así que si son fans de Love is in the Air, si son fans de Kerem, de Hande, si les encantan los chismes jugosos y sobre todo, si les fascina el mundo de las relaciones, las familias y los enredos mediáticos están en el lugar correcto. Acompáñenme en este viaje por la intriga, la especulación y por supuesto, la búsqueda de la verdad. Vamos a sumergirnos en este escándalo que está dando mucho de qué hablar. Pero antes de empezar a desentrañar este lío, no puedo dejar de pedirles algo que es fundamental. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, cada semana les traigo contenido fresco, interesante y por supuesto muy divertido. Suscríbanse, comenten, compartan a la comunidad, es lo más importante. ¿Listos para empezar? Prepárense porque esto va a estar bueno. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Para entender la magnitud de este bombazo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, situarnos en el contexto y entender quiénes son las protagonistas de esta historia. Por un lado, tenemos a la madre de Kerem Bürsin, Saser. Es una mujer que al parecer, es muy apegada a su hijo y, como cualquier madre, tiene sus propias expectativas sobre quién debe ser la pareja de su adorado Kerem. Por otro lado, tenemos a la madre de Hande Erçel, Aylin. Aquí ya tenemos un pequeño problema porque, lamentablemente, Aylin falleció en el 2019. Sin embargo, la figura materna sigue siendo relevante y la relación con su hija es un tema de interés constante. La historia de amor entre Kerem y Hande que traspasó la pantalla, comenzó en el set de Love is in the Air. Los dos actores se enamoraron, se hicieron novios y por un tiempo, fueron la pareja más envidiada y amada de Turquía. Todo parecía un cuento de hadas, ¿verdad? Fotos románticas, declaraciones de amor, viajes juntos, todo perfecto, hasta que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, comenzaron los rumores de crisis. Y aquí es donde entran en juego las suegras. O bueno, en este caso, las posibles suegras, las figuras maternas. Los rumores de una mala relación entre Saser y Hande empezaron a circular con fuerza. Se decía que Saser no aprobaba del todo la relación de su hijo, que tenía ciertas reservas con respecto a Hande y que, de alguna manera, prefería que Kerem estuviera con otra persona. ¿Cuáles eran los motivos de esa supuesta desaprobación? Bueno, los medios de comunicación turcos y las redes sociales comenzaron a especular. Se hablaba de diferencias de personalidad, de gustos distintos, de incompatibilidad de estilos de vida. También se mencionaba que Saser tenía ciertas expectativas sobre la carrera de su hijo y que, de alguna forma, consideraba que Hande podría estar frenando su potencial profesional. Pero, ¿qué tan reales eran estos rumores? ¿Qué tan fundamentadas estaban estas especulaciones? La verdad es que hasta el momento no tenemos pruebas concretas de que las suegras, o la suegra en este caso, estuvieran en una guerra abierta. Sin embargo, la tensión era palpable. Las interacciones en redes sociales entre ambas mujeres, o la falta de ellas, fueron objeto de análisis y debate. Por ejemplo, se notó que Saser no solía comentar las publicaciones de Hande en Instagram, ni tampoco compartía fotos o mensajes sobre ella en sus propias redes sociales. En cambio, sí solía manifestar su apoyo a Kerem y a su trabajo. Esto, para muchos, fue una señal clara de que la relación entre ambas no era precisamente idílica. Por otro lado, la familia de Hande, especialmente su hermana Gamze, sí se mostraba cercana a Kerem. Se les veía compartiendo momentos juntos, celebrando cumpleaños y participando en eventos familiares. Esto, de alguna manera, contradecía los rumores de una mala relación, pero también alimentaba la especulación de que la supuesta guerra era más bien unilateral, por parte de la madre de Kerem. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, es muy común que las familias de las celebridades se involucren en sus relaciones sentimentales.
A veces esto es algo positivo porque la familia puede ser un apoyo fundamental. Pero en otras ocasiones, la presión familiar puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación. En el caso de Kerem y Hande, la presión mediática también jugó un papel importante. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, quienes buscaban captar cada detalle de su vida privada. Esto generó un ambiente de estrés y, por supuesto, alimentó los rumores y las especulaciones sobre su relación. ¿Y qué pasó al final? ¿Se confirmaron los rumores de la guerra entre las suegras? ¿Por qué terminaron Kerem y Hande? Bueno, lamentablemente la historia de amor llegó a su fin. Tras varios meses de rumores y especulaciones, la pareja confirmó su ruptura. Las razones exactas nunca fueron reveladas públicamente, pero se especuló que la distancia, los compromisos laborales y, por supuesto, la presión mediática jugaron un papel importante. ¿Y qué pasó con la supuesta guerra entre las familias? Bueno, después de la ruptura los rumores disminuyeron, pero no desaparecieron del todo. Se siguió hablando de la supuesta desaprobación de Saser hacia Hande, aunque ya no con tanta intensidad. Cada uno siguió su camino, enfocados en sus carreras y en sus propias vidas. Es importante destacar que a día de hoy, no hay pruebas concretas de que existiera una verdadera guerra entre las suegras. Quizás hubo diferencias, quizás hubo tensiones, pero la realidad es que no podemos confirmar nada con certeza. Lo que sí podemos decir es que en el mundo del espectáculo, las relaciones familiares pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación sentimental. Este caso, el de Kerem y Hande, es un claro ejemplo de cómo las familias pueden influir en la vida de las celebridades y cómo los rumores y la especulación pueden distorsionar la realidad. Es una historia de amor que lamentablemente no tuvo un final feliz, pero que nos deja muchas lecciones sobre la importancia de la privacidad, la gestión de las relaciones y la presión mediática. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del bombazo de las suegras de Kerem y Hande. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y, sobre todo, hemos intentado entender qué pudo haber pasado detrás de esa relación tan mediática. Resumiendo, vimos cómo la supuesta guerra entre las suegras, en realidad, fue más una especulación mediática basada en rumores y en la falta de evidencia concreta. Analizamos el contexto, las personalidades de las involucradas y el impacto de la presión mediática en la relación de Kerem y Hande. Concluimos que, aunque no podemos confirmar la existencia de una guerra, sí es evidente que las familias, y sobre todo la opinión de la madre de Kerem, pudieron influir en el desenlace de esta historia de amor. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo una guerra entre las suegras? ¿Creen que la familia influyó en la ruptura de Kerem y Hande? Déjenme sus opiniones, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no puedo terminar sin recordarles que le den un buen like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y sobre todo que se suscriban al canal. Así no se pierden ninguna de mis futuras aventuras. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.